Una vez finalizado la unidad número 4 sobre tratamiento automatizado de la información, tal vez nos preguntaremos qué aprenderemos en la unidad número 5. Una vez finalizada la unidad número 4, nos toca conocer los recursos de aprendizaje y las actividades de aprendizaje de la unidad número 5 correspondiente a los fundamentos de la programación, donde aprenderemos los conceptos, términos y estrategias más utilizadas en la programación de aplicaciones software. También aprenderemos a utilizar un lenguaje de programación de alto nivel como C, que es muy utilizado para escribir el código fuente de los programas de base y utilitarios. Para que la CPU ejecute el código fuente escrito en el lenguaje C, el código fuente debe ser compilado por un compilador tal como GCC, quien se encarga de crear un archivo ejecutable .exe, equivalente en código máquina, para que la CPU de la computadora ejecute el programa sin ningún inconveniente. Los objetivos de aprendizaje de la unidad número 5 son los siguientes, de los cuales resaltaremos los más relevantes. La unidad número 5 tiene como objetivo introducir a los estudiantes en el conocimiento de los lenguajes de programación de alto nivel, más utilizados en el medio. Conocer las aplicaciones software programadas con el lenguaje C o C++. Conocer las características del lenguaje C. Conocer las palabras reservadas del lenguaje C. Conocer las ventajas del uso de las librerías en el desarrollo de programas de computadora. Y poner en práctica el uso de las librerías para ampliar la capacidad del lenguaje de programación y la abstracción. Y luego implementaremos una serie de algoritmos jóvenes que están vinculadas con el manejo de los tipos de datos, tales como enteros, char, cadenas y estructuras como son los vectores o array unidimensionales, matrices o array bidimensionales. Como también realizaremos algoritmos para poder manipular estas estructuras, tales como implementar algoritmos de búsqueda, algoritmos que permitan ordenar datos, algoritmos que permitan cuantificar la cantidad de elementos que existe en una determinada estructura de datos. La unidad número 5 está constituida por los siguientes elementos. Inicialmente encontrarán los preliminares de la unidad número 5, donde habla sobre los elementos más relevantes de la unidad. Por ejemplo, ¿qué es el lenguaje de programación C? Dice que C es un lenguaje de programación de propósito general desarrollado por Dennis Ritchie en el año 1969 y 1972 en los laboratorios Bell, como evolución de su predecesor, el lenguaje B, a su vez basado en BCPE. Luego encontrarán el foro de preguntas y dudas de la unidad número 5, donde cada estudiante podrá escribir sus preguntas y el docente u otro estudiante podrá responder a tales preguntas. Veamos cómo se visualiza la rúbrica o el foro de preguntas. Y bien, dice así: el estudiante debe escribir su pregunta o duda referente a los contenidos de la unidad número 5. El docente u otro estudiante puede responder de forma acertada o asertiva a la consulta. Se sugiere utilizar el modelo Buna-Guardena para fomentar la construcción social del conocimiento aplicando los 5 pasos del modelo. Y aquí hemos publicado, jóvenes, el video que les permite recordar cómo realizar una respuesta acertada y asertiva a algunas de las consultas que hagan sus compañeros. También puede utilizar la rúbrica TIRE para potenciar el impacto de su aporte a través de un comentario pertinente con respaldo bibliográfico y que permita la comunicación efectiva y significativa en torno al tema de discusión. También hemos dejado un video para que pueda realizar esta actividad de forma correcta. Luego tenemos el paquete de contenidos IMS, donde se despliegan los contenidos teóricos de la materia. En este lugar podrán encontrar la presentación de la materia, contenido referente al lenguaje de programación C,
con sus características, el lenguaje, los diferentes tipos de librerías, tópicos sobre el lenguaje C++ y las librerías que contiene, tópicos sobre el lenguaje C# y las librerías que implementa. Hemos decidido publicar contenido sobre el lenguaje C, C++ y C# porque estos tres lenguajes tienen mucho en común referente al propósito por el cual han sido creados. Posteriormente hablamos sobre lo que es la compilación de códigos, tanto en lenguaje C, C++ y C#. Entonces, ustedes van a poder ver todo el proceso que se debe seguir o que se sigue internamente en el proceso de la compilación. Así que les invito a poder repasar estos contenidos. Luego hablaremos de la programación estructurada y los diferentes elementos que lo constituyen. Tal como dice aquí, la programación estructurada es un paradigma o forma de programar. Es un conjunto de técnicas que nos permiten desarrollar programas fáciles de escribir, verificar, leer y mantener, e incluye diseño descendente, estructura de datos, estructura de control, programación modular. Y también ustedes van a poder, jóvenes, encontrar materiales sobre lo que son los arreglos o arrays, tanto unidimensionales como bidimensionales. Y aquí se encuentran varios videos, materiales para que usted pueda aprender, conceptualizar y poner en práctica el uso de estas estructuras de datos. También tenemos, jóvenes, este tópico referente a los diferentes métodos de ordenamiento como es Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort. Y finalmente tenemos los algoritmos de búsqueda de datos. Uno de los algoritmos de búsqueda más utilizados es la búsqueda lineal, pero existe un algoritmo que es muy eficiente en el proceso de la búsqueda, tal como la búsqueda binaria, aunque el prerequisito para realizar o aplicar la búsqueda binaria es que el elemento que se está ordenando o el elemento que se está buscando debe estar dentro de un objeto previamente ya ordenado. Continuamos con los contenidos de la unidad número 5. Luego tenemos los términos y conceptos de la programación, que es una tarea donde los estudiantes tienen que escribir o responder a ciertas preguntas vinculadas con la unidad. Entonces el estudiante tiene que descargar el archivo o la plantilla para luego responder a las consultas de la unidad. Entonces, aquí tenemos el archivo, cómo está constituido el archivo con las diferentes preguntas. Generalmente se sugiere de que el estudiante pueda responder estas preguntas con su compañero de equipo de trabajo, porque la cantidad de preguntas es bastante extensa y obviamente requiere de la participación de 2 o más estudiantes en este proceso. Luego tenemos las actividades prácticas, que es la codificación del algoritmo en C, donde también el estudiante debe descargar la plantilla de la codificación de los algoritmos con las preguntas para luego poderlas implementar, ¿sí? Para poderlos implementar. Se sugiere también de la misma manera que el estudiante pueda trabajar de forma colaborativa y cooperativa con sus compañeros de equipo de trabajo. Luego tenemos la evaluación teórica correspondiente a la unidad número 5. Aquí el estudiante podrá evaluarse sobre los contenidos teóricos expuestos durante el transcurso de la unidad. Entonces, simplemente el estudiante debe abrir el cuestionario para que pueda empezar a comenzar a responder las preguntas. También se realizará la evaluación práctica de la unidad número 5, donde el estudiante debe descargar la
plantilla de preguntas para poder responder a las consultas realizadas por el docente para que pueda, digamos, continuar con el aprendizaje de la siguiente unidad. Una vez finalizado las evaluaciones correspondientes a la unidad número 5, hacemos una inducción referente a lo que aprenderemos en la unidad número 6.